Tenemos el concierto en Estados Unidos y ya podemos confirmar dos cosas. La primera es que claramente nuestro Jikook está muy bien. Se les ve sonrientes, felices y disfrutando de estar juntos durante el concierto. Y la segunda es que, una vez más, los haters quedaron en ridículo. Porque por más que algunos sigan negándolo, este concierto nos dejó muchos momentos Jikook. Como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que aquí les voy a mostrar algunos de esos momentos que hablan por sí solos. Ahora sí que quizás no se ven tan cómplices como nos tienen acostumbrados, secretaneando y coqueteando, pero literalmente los vemos juntos, sonriendo. ¿Pero saben qué? Sí me di cuenta de que están siendo cuidadosos, como si se hubieran puesto ciertos límites entre ellos. Aún así, era inevitable para ellos no acercarse, no mirarse. Incluso esta vez parecía que se estaban conteniendo un poco más de lo habitual, pero aún así hubo interacciones, hubo acercamientos, callando por completo a los haters, que hace apenas unos días decían que Jungkook ignoraría a Jimin, que no lo miraría, y que veríamos a Jimin siendo humillado por Jungkook. Y me parece tan irónico cómo ahora se mantienen completamente callados. Cómo intentan actuar como si las interacciones de Jimin y Jungkook no hubieran existido, como si quisieran ocultarlas. Porque desde mi punto de vista, así comienzan muchas veces sus dinámicas sobre el escenario. Primero con pequeños acercamientos y luego conforme avanzan los conciertos, parecen estar mucho más relajados y naturales entre ellos. Todo ese argumento de que ambos se habían separado, de que ambos terminaron peleados o de que ya ni siquiera podían estar cerca, terminó perdiendo fuerza después de este concierto. Podemos decir una vez más, Jikook Karma. Y es que, sinceramente, a mí lo que más gracia me da es recordar todas las publicaciones que estuvieron haciendo durante estos últimos días. Había personas completamente convencidas de que este concierto iba a marcar un antes y un después. Decían que ahora sí se acabarían todas las dudas, que Jungkook iba a evitar a Jimin durante todo el show, que ni siquiera cruzarían una mirada, que cada uno estaría por su lado, y que eso confirmaría todas las teorías que llevaban meses repitiendo. Lo decían con una seguridad impresionante, como si hubieran visto el futuro. Incluso algunos se burlaban antes de que empezara el concierto, asegurando que los fans de Jikook se iban a quedar sin argumentos. Pero al final pasó algo muy diferente. No vimos ese supuesto rechazo del que tanto hablaban. Al contrario, vimos pequeños momentos entre ellos que bastaron para demostrar que muchas de esas afirmaciones eran simplemente expectativas creadas por personas que ya tenían una idea fija en la cabeza. Y aquí es donde entra algo que me parece muy curioso. Cuando la realidad no coincide con la teoría que algunas personas llevan defendiendo durante tanto tiempo, en lugar de aceptar que quizás estaban equivocados, simplemente cambian el discurso. Primero dicen que no se van a mirar. Después de que sí se miran, dicen que fue casualidad. Luego dicen que si se acercan es porque la coreografía los obliga. Después dicen que si sonríen no significa nada. Y así sucesivamente.
Es como si nunca existiera una posibilidad de reconocer que las cosas no salieron como ellos aseguraban. Siempre aparece una explicación nueva para intentar mantener viva la misma narrativa. Y ojo, tampoco estoy diciendo que cada mirada o cada sonrisa tenga un significado oculto. Simplemente digo que resulta muy llamativo cómo algunos exageran absolutamente todo cuando les conviene y luego minimizan exactamente las mismas situaciones cuando ya no apoyan la historia que estaban contando. Porque si realmente hubieran pasado todo el concierto ignorándose, estoy completamente seguro de que esas mismas personas habrían estado compartiendo cada segundo como una prueba definitiva. Pero como eso no ocurrió, ahora prefieren hacer como si esos momentos nunca hubieran existido. Otra cosa que también me llamó muchísimo la atención fue que, aunque yo personalmente los sentí un poco más cuidadosos, eso no significó que hubiera incomodidad entre ellos. Al contrario. Se les veía tranquilos, concentrados en el concierto y disfrutando del escenario. Simplemente daba la impresión de que estaban siendo un poco más reservados. Y la verdad es que eso tampoco debería sorprendernos. Ellos saben perfectamente que cualquier gesto entre los dos termina recorriendo todas las redes sociales en cuestión de minutos. Cualquier mirada se convierte en cientos de publicaciones. Cualquier sonrisa termina siendo analizada cuadro por cuadro, y cualquier interacción, por pequeña que sea, genera debates durante días. Es completamente normal que intenten ser más discretos si así lo desean. Pero incluso siendo más discretos, hubo momentos que inevitablemente llamaron la atención. Porque hay cosas que simplemente suceden de manera natural. Cuando compartes escenario con alguien durante tantos años, es imposible controlar absolutamente todos los gestos. A veces una sonrisa aparece sin planearla, una mirada coincide por unos segundos o terminan acercándose simplemente porque así fluye el concierto. Y eso fue precisamente lo que vimos. No fue algo exagerado ni preparado. Fueron momentos pequeños, naturales y suficientes para que muchas personas dijeran: bueno, entonces todas esas teorías de que ni siquiera podían verse ya no tienen mucho sentido. Y creo que eso es justamente lo que terminó incomodando a quienes llevaban días burlándose. Porque es muy fácil crear expectativas antes del concierto, pero cuando llega el momento de los hechos ya no hay mucho que hacer. Ahí están los videos, las fotos y los distintos ángulos que grabaron los asistentes. Cada persona pudo sacar sus propias conclusiones viendo exactamente lo mismo. Algunos vieron un simple momento entre compañeros de grupo, otros vieron una interacción que les pareció tierna. Cada quien lo interpretará de manera diferente, pero lo que ya no se puede sostener tan fácilmente es esa idea de que se ignoraron completamente durante todo el concierto. Y si algo hemos aprendido después de tantos años siguiendo sus conciertos, es que nunca conviene sacar conclusiones definitivas por una sola presentación. Apenas estamos comenzando esta serie de conciertos. Todavía quedan muchas fechas por delante y seguramente veremos muchísimos más momentos entre todos los integrantes. Siempre pasa igual. Al inicio todos están más concentrados en que el show salga perfecto, en recordar cada detalle de la producción y en adaptarse nuevamente al escenario. Conforme pasan los conciertos, se sienten mucho más relajados, empiezan a jugar más entre ellos, hacen bromas, improvisan y disfrutan todavía más del momento. Es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Por eso me parece apresurado que algunas personas quisieran utilizar este primer concierto como una especie de sentencia definitiva. Un solo concierto no define absolutamente nada, mucho menos cuando todavía quedan tantas presentaciones por delante.
Si algo nos ha enseñado BTS durante todos estos años, es que cada concierto es diferente. Hay días en los que algunos integrantes interactúan más entre sí, otros días cambian completamente las dinámicas y otras veces simplemente están concentrados en ofrecer el mejor espectáculo posible. Al final, creo que lo más importante es que los vimos disfrutando del escenario otra vez. Los vimos sonriendo, compartiendo con el público y haciendo lo que más les gusta. Y dentro de todo eso, también hubo esos pequeños momentos entre Jimin y Jungkook que muchas personas aseguraban que nunca iban a volver a ocurrir. No fueron momentos enormes ni hicieron falta grandes gestos. Bastó con unos segundos para que muchas de las teorías que llevaban días circulando empezaran a perder fuerza. Ahora solamente queda esperar los siguientes conciertos. Personalmente tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona todo conforme avance la gira. Si mantienen esa actitud más reservada o si poco a poco vuelven a mostrarse mucho más relajados sobre el escenario, como ha pasado en otras ocasiones. Sea como sea, creo que este primer concierto ya dejó una enseñanza bastante clara. Es mejor esperar a que ocurran las cosas antes de dar por hecho historias que todavía no han pasado. Porque al final, la realidad casi siempre termina siendo mucho más simple de lo que algunos imaginan. Y una vez más quedó demostrado que muchas de las teorías que parecían tan seguras terminaron desinflándose apenas comenzó el concierto.